A diferencia de Don Segundo Sombra, que fue un personaje basado en la vida real de un gaucho arriero, Silvio Astier es un personaje netamente ficcional, pero su invención se inspira en las clases populares que habitaban las grandes urbes en las primeras décadas del siglo XX. Los dos reivindican esos personajes que a lo mejor de otra manera hubieran desaparecido. No sabríamos ni siquiera que existieron. Como Ricardo dice, por ejemplo, del gaucho, es una raza inexpresada y el que él quisiera ser la voz de esa raza inexpresada. Y supongo que le pasaría lo mismo con su gente. En 1926, Florencio Molina Campos realiza su primera muestra de pintura gauchesca en los galpones de la sociedad rural. Como los gauchos de Don Segundo Sombra, las figuras de Molina Campos pertenecen a un pasado que comienza a irse. El pasado mitológico de la Pampa. Don Segundo Sombra es una novela, como tal es una ficción, pero él se inspira en lugares y en personajes que él conocía, los paisanos que trabajaban acá en La Porteña, con los que él aprende las tareas rurales, por eso es que después puede escribir tan bien todo el ambiente del campo, porque él lo vivió y participó de eso. En cambio, El juguete rabioso es de algún modo un libro que anuncia la llegada de los años 30 y sus novedades urbanas, la desocupación, la marginalidad y la explotación laboral. Es un libro futurista, que sueña con el progreso personal y tecnológico mientras describe el retroceso social de una época que está llegando y de algún modo se muda del campo a la ciudad. Creo que estos dos escritores, Guiraldes y Arlt, marcan bien este momento de comienzos del siglo XX, las dos primeras décadas, donde pudieron convivir estos nuevos escritores, representados en este caso por Arlt, que es el escritor hijo de inmigrantes, con una cultura a por hacer, digamos, con este otro mundo que viene más del pasado criollo de Buenos Aires y de la Argentina, que es el que representa a Guiraldes. Estos dueños de la tierra, estos terratenientes, cuya estabilidad y poderío justamente es el que comienza a entrar en cuestión, a cuestionarse, a quebrarse. El campo, como escenario mítico, va quedando atrás. En el horizonte de la literatura, pero también de la sociedad, aparecen fuerzas nuevas, como el trabajo fabril, la inmigración y una cultura ciudadana nueva, compuesta de mezclas y conflictos. Don Segundo Sombra es el último libro en que la Pampa argentina puede verse como un lugar idílico y casi virgen, a salvo de una nueva civilización. A grandes rasgos se considera como el cierre de la gauchesca, Don Segundo Sombra. Bueno, otros pueden considerar el Martín Fierro también como la coronación de la gauchesca y lo demás como continuaciones o desprendimientos. Y por otro lado, Arlt como el comienzo, sí, esto es más nítido porque hasta el juguete rabioso no había habido narrativa de la ciudad, así tomando a la ciudad como el espacio en el que todo sucede y además como clima, como personajes, ¿no? Que aparecen en el juguete rabioso y que solo pueden ser personajes de la ciudad. Y por eso se marca tanto al juguete rabioso como el comienzo de la narrativa urbana en el Río de la Plata, prácticamente. De los movimientos, los ruidos y el idioma de la ciudad nacen Las aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt, un género en el que su arte logra captar y describir los paisajes urbanos y las historias de sus héroes anónimos. Las aguafuertes porteñas son casi un ejercicio de oralidad. La lengua en Arlt es un idioma formado por las lecturas de la literatura popular
por lo general mal traducida, y el eco de las lenguas extranjeras que se habían comenzado a hablar en Buenos Aires. Estos otros escritores que efectivamente provienen de otro lado. Son hijos de inmigrantes, en el caso de Arlt, y no solo de Arlt, tienen una escolaridad precaria, un mal uso de la lengua, y esto efectivamente se va a notar en sus textos, porque creo que tanto Guiraldes como Arlt dejan las marcas de su lugar de procedencia en el modo en el cual escriben y producen una literatura. De ahí es que sean dos literaturas tan diferentes. La lengua de Guiraldes es la de un español clásico, bien escrito, mezclado con el español oral que se oye en el campo argentino de 1920. Don Segundo Sombra es, en el fondo, la historia de un regreso, de la naturaleza a la cultura, del mundo salvaje a la civilización y de la vida austera y silvestre al confort de la propiedad. El gaucho se baja del caballo para convertirse en administrador melancólico de sus bienes. Que sean personalidades que puedan parecer muy antagónicas, llegaron a tener una gran amistad, supongo que porque, bueno, los dos tenían una mente muy abierta y no se cerraban a grupos. Claro que son versiones del mismo país, como no podía ser de otro modo. Versiones de una mirada de la cultura campesina y de la vida campesina, una mirada muy sesgada y muy particular. La de Guiraldes, como también es muy particular y muy sesgada la mirada de Arlt, de la vida urbana, de dos aspectos del mismo país y también del pasaje de la vida predominantemente rural y campesina a la vida urbana. La literatura argentina produjo en 1926 dos libros que nos hablan de un pasado rural que no volverá a aparecer y de un futuro social urbano que ya llegó hace tiempo. Es nuestro presente.